Bienvenidos a esta nueva serie en el canal. Siempre me ha llamado la atención cómo es la vida detrás de distintas profesiones u oficios. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué habilidades necesitan? ¿Cómo es realmente su día a día? Y lo más importante, ¿cuánto pueden llegar a ganar? En esta nueva serie de Un Día Haciendo, me voy a poner en los zapatos de diferentes personas y vivir su experiencia de cerca, para que juntos descubramos todos esos detalles que a veces no se cuentan. Y en este primer capítulo me convertiré en un piloto de avión por un día. Vamos a ver qué se necesita para poder volar un avión, cómo es la preparación y obviamente vamos a despegar. Acompáñame en esta gran aventura. En este capítulo no solo vamos a conocer qué se necesita para volar un avión, te voy a mostrar paso a paso cómo se prepara un vuelo, desde las revisiones previas, las precauciones y todo lo que un piloto debe tener en cuenta antes de despegar. Y claro, para entender realmente cómo es ser un piloto por un día, yo mismo tomé los controles. Además de todo esto, vivimos una maniobra de gravedad cero. Visitamos un avión de paracaidismo y descubrimos cómo funciona este club aéreo Orbe. Un día lleno de adrenalina, aprendizaje y experiencias que no se tienen todos los días. Mientras caminamos por la pista, me acompaña Luis. Él será nuestro piloto en esta experiencia y quien nos guiará paso a paso para entender cómo es realmente volar un avión. Desde el primer momento, su experiencia es evidente. Y yo, bueno, aún no sé exactamente a qué me estoy metiendo. Antes de despegar, hay una serie de pasos fundamentales que no se pueden omitir. Luis nos muestra todo lo que se debe revisar. El estado de las alas, el combustible, los controles, los instrumentos y lo más importante, seguir al pie de la letra el manual de operaciones del piloto. Esto manual no es de adorno, cada uno de estos pasos es vital para que el vuelo sea seguro. Omitir un solo paso podría marcar la diferencia entre un vuelo perfecto y un accidente. El prevuelo comienza desde que tú llegas acá, desde lejos, ¿cierto? Tú ya la estás mirando, estás viendo esta pareja, ¿cachai? Está caída su colita o está caída la parte delantera. La segunda parte es cuando tú ya llegas a la aeronave y sacas su lista de chequeo, sobre todo si es el primer vuelo del día, que la aeronave estuvo estacionada toda la noche en un hangar. Primero la parte documental, ¿cachai? Que el avión tenga su certificado, igual que el auto, tenéis permiso de circulación, ya, acá es exactamente lo mismo. Y luego ya comienza, ¿cierto?, con la parte que es revisar la aeronave. Y revisar la aeronave no es solamente mirar la aeronave, sino que nosotros vamos tocando las partes. Cada aeronave igual tiene su forma de revisarla, ¿cierto? Sí. Pero en este modelo, ¿cierto?, yo abro la puerta, ¿cierto?, saco su lista de chequeo, destrabo los controles, que en este caso ya están destrabados, sí, ¿cierto? Prendo el máster, cuidado con la cabecita, prendo las luces y ahora viene lo que te digo yo, que es que comenzamos a tocar el avión, como le digo. Empiezas por el empenaje, ¿cierto? Acá tú básicamente lo que estás buscando es que te fijas que está lleno de remaches, sí, que no falte ningún remache, que no falte ningún tornillo. Eso es básicamente lo que uno anda buscando. Acá te agachas. ¿Por qué? Porque claro, un daño arriba tú lo ves, pero un daño abajo no lo ves. Y esto se hace siempre en todos los vuelos. Acá hay unas líneas de fe, te fijas que tienen una marca, ¿sí? Y eso es para que tú sepas rápidamente que no se ha movido nada. Si te fijas, todo tiene una lógica, vamos así. Nada es al azar, así como primero reviso acá, primero no. Todo tiene una secuencia. Está dando la vuelta completa. Estamos dando la vuelta completa, entonces estamos llegando a un área acá. Y acá también aparece la primera parte del motor, que acá nosotros vemos parte del motor, bueno, ahora está caliente porque andamos volando. El primer vuelo del día, sobre todo, muy importante, o cuando repuestas combustible, que no tenga agua. Aquí está la parte del aceite y también tú siempre miras. ¿Por qué? Porque nosotros somos un club aéreo que está en el campo. ¿Sí? Entonces, se te puede meter algún pajarito en la noche, la típica. O sea, tú siempre tienes que mirar. Y esto que está acá es lo que alimenta la alarma de stall, básicamente. La alarma de stall es la que te avisa, oye, estás quedando sin sustentación y el avión va a caer abruptamente. No va a caerse como una piedra, no. Va a caer abruptamente. Va a empezar a... Claro, esto al llegar a ciertas velocidades bajas genera un sonido como una corneta de cumpleaños, una cosa así, como una bocina. Y te avisa, te alerta, oye, estás llegando a la velocidad de stall, a la velocidad de pérdida. ¿Bien? Y acá tú ya terminas lo que es el prevuelo. Perfecto. Nos subimos al avión, nos ajustamos los cinturones y nos colocamos los audífonos que nos permitirán comunicarnos durante todo el vuelo. ¿Me escucháis bien? Sí. Recuerde pasarlo bien. Mientras tanto, Luis sigue las revisiones internas paso a paso, guiado por el manual de operaciones del piloto. También nos explica qué hacer en caso de emergencia. Si hay que evacuar, siempre se debe salir hacia atrás, porque al frente están las hélices y eso podría ser fatal. Todo listo, en unos minutos más voy a tomar los controles del avión. Y además vamos a probar algo que nunca imaginé vivir, una maniobra de gravedad cero. Ya estamos en la pista, listos para despegar. Y algo que me llamó mucho la atención es que siempre se despega contra el viento.
¿Y cómo saber hacia dónde va el viento? Con esta manga que ves aquí, esa tela roja y blanca que se llama manga de viento. Ella indica hacia dónde sopla el viento y cuánta fuerza tiene. Este detalle, que parece mínimo, es clave para que el avión logre levantar vuelo con mayor seguridad. Y bueno, el avión comienza a moverse, el motor ruge y yo empiezo a sentir esa presión en el estómago. Una mezcla entre emoción, nervios y realidad pura. Porque sí, en unos minutos más voy a pilotar este avión. Luis me va dando todas las indicaciones para hacerlo correctamente, paso a paso, porque un error en el aire no es cualquier error. Una mala maniobra puede poner en riesgo a todos los que vamos a bordo. Así que estos nervios no son solo por volar, son por lo que estoy a punto de hacer. Y en el aire empiezo a mirar todo con otros ojos. Ahora no estoy solo disfrutando el paisaje, estoy prestando atención a cada instrumento. El altímetro, que dice a qué altura estamos, el anemómetro indica nuestra velocidad, y el horizonte artificial me ayudan a mantener el avión nivelado. Cada botón, cada indicador tiene un propósito, y ahora me toca usarlos. Luis me mira, me da las últimas instrucciones, y así, en pleno vuelo, me pasa los controles del avión. Al tomar los controles del avión, sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Este dispositivo es fundamental para maniobrar la aeronave. Al tirar hacia mí, el avión asciende. Al empujarlo hacia adelante, desciende. Y al moverlo lateralmente, inclinamos las alas para girar. Durante el vuelo, Luis me indicó realizar una maniobra de viraje hacia la derecha. Al inclinar la palanca de controles en esa dirección, el avión comienza a girar, y a través de la ventana pude ver claramente los techos de las casas y el paisaje desplegándose bajo nosotros. Sentir cómo el avión respondía a mi movimiento fue una experiencia indescriptible. Cada ajuste en la palanca de control tenía un efecto inmediato, y la combinación de concentración, adrenalina y responsabilidad de no cometer ningún error que pueda costar la vida, de verdad hace que esta experiencia sea única e inigualable. Por fin pude entender la verdadera responsabilidad que tiene un piloto al manejar un avión. Antes de seguir, te quiero pedir algo importante. Si te está gustando este video, suscríbete, deja tu comentario y compártelo. La verdad es que todo lo que estoy viviendo ahora es gracias a ustedes. Y si se siguen sumando más personas, podemos mostrar más profesiones, más realidades y más historias. Así que ya sabes, suscríbete, comenta, porque lo que se viene ahora está increíble. Después de toda la tensión de pilotear este avión, Luis me propone hacer algo que jamás pensé vivir: una maniobra de gravedad cero. El avión comienza a subir con fuerza, gana altura rápidamente y de repente Luis lo deja caer. Para poder comprobar esto, hicimos una prueba con un cuaderno, y ahí está, el cuaderno empieza a flotar y mi camarógrafa también se eleva un poco del asiento. En ese momento, todo dentro del avión se siente extraño, como si la gravedad dejara de existir. Y sí, por unos segundos flotamos. Es como estar en el espacio, aunque sea un par de segundos, una experiencia única que nunca olvidaremos. El aterrizaje fue rapidísimo, suave, preciso, la verdad ni se sintió, un 10 de 10. Pero esto todavía no se acaba. Si te está gustando este video, suscríbete al canal, porque ahora vamos a conocer algo completamente distinto: un avión de paracaidismo. Después de aterrizar, Luis me invita a conocer otro avión muy particular, el que se utiliza para los saltos en paracaídas. Este avión es diferente a los que hemos visto. No tiene asientos excepto la del piloto. Está diseñado para que los paracaidistas se ubiquen en el suelo durante el ascenso, optimizando el espacio y facilitando los saltos. Una característica llamativa es que este avión vuela sin puerta. Sí, sin puerta. Esto permite que los paracaidistas se lancen sin obstáculos. En el borde del ala, justo debajo, hay marcas con forma de manos. Es ahí donde deben apoyarse antes de saltar. La maniobra consiste en impulsarse hacia atrás para evitar cualquier contacto con la parte trasera del avión. Aunque actualmente no están realizando saltos tándem, tuvimos la oportunidad de ver de cerca una mochila paracaidista. Son más pesadas de lo que nosotros imaginábamos, y cada componente está diseñado con precisión para garantizar la seguridad durante el salto. Cuéntanos un poco, ¿cómo una persona puede llegar a ser piloto de un avión? Para llegar a ser piloto de avión tienes dos vías. Grandes vías, básicamente. Tienes la vía de la escuela de vuelo y la vía del club aéreo. Ambas vías vas a tener el mismo resultado, pero quizás una va a ser más larga que la otra y una va a ser mucho más costosa que la otra, económicamente hablando. Y el proceso comienza así.
tú cuando estés en tercero o cuarto medio, porque tú puedes empezar el curso desde tercero medio, con autorización notarial, lo primero que tienes que tener es la salud compatible. Esa es la primera cosa que tú tienes que hacer si quieres ser piloto. Una vez que lo tienes apto, tú tienes que tomar la decisión de o me voy a un club aéreo o me voy a una academia de vuelo. La academia de vuelo, tú si quieres ser piloto privado o piloto comercial, va a ser un proceso bastante rápido. En 2 años o en año y medio, depende de la academia, tú ya vas a estar listo con tu licencia de piloto comercial o entre 3 a 6 meses con tu licencia de piloto privado. Así de rápido el proceso. También los costos son elevados. O sea, acá en Chile hay academias, yo creo que la más barata tiene que andar aproximadamente en los 20. ¿20 millones de pesos? Sí. Ah, hasta los 60. Pero entre 20 a 60 millones de pesos te puede salir ser piloto comercial. Ser piloto comercial. La diferencia entre un piloto comercial y un piloto privado, que el piloto comercial, ¿qué es lo que hace? El piloto comercial puede cobrar por su trabajo. Ya. El piloto privado no. Ah. Esa es básicamente la diferencia. Ya veo. Sí, de por medio. Entonces ponte tú, si tú quieres, no sé, como en el caso de los aviones que están acá, yo digo, no sé, quiero ir a Pichilemu. ¿Tú podrías manejar eso sin cobrarme o le tengo que pagar al club aéreo? ¿Cómo se gestiona eso? Si alguien que nos ve, no sé, pues detrás de la cámara. Que nosotros no hacemos ese tipo de vuelos, o sea, todo lo que se acaba del club, no, po. Generalmente todos los club aéreos forman pilotos privados. Eso es un proceso de 40 horas. Sí. Mínimo. Y ahí tú das tu examen ante la Dirección General de Aeronáutica o ante un instructor evaluador si es que tu club lo tiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, instructores evaluadores y tú rindes tu examen y eres piloto privado. De ahí en adelante tienes muchas opciones para seguir. Puedes seguir como un piloto privado, piloto comercial, mínimo son 200 horas de vuelo. Entonces tú tienes un lapso de 160 horas que tú tienes que juntar de alguna forma. Más rato va a llegar otro avión de Curacaví. Entonces esas instancias son muy buenas para, una, hacer camaradería y 2, para juntar horas de vuelo. Entonces una persona que nos está viendo acá en la casa, ¿puede ser parte de, por ejemplo, en el caso de usted, de su club, sin ser piloto? Mira, hay clubes que tienen la figura del socio cooperador. Perfecto. Son gente que por algún motivo no puede ser piloto, pero sí le gustan los aviones. Entonces está esta figura para que esa persona, si bien quizás no va a tener derecho a voto en las reuniones, en decisiones que hay que tomar sobre el club, pero sí va a poder participar con el club. ¿Qué requisitos tienen ustedes como para poder incorporarse en su club aéreo de Quillota? Acá en el Club Aéreo de Quillota nosotros somos un club bastante diferente, como decimos nosotros, porque acá hay muchas cosas. Nosotros, si te fijas, tenemos una pista de tierra propia, pero de tierra, que cuando tú vas a un club aéreo o a otro, ¿cierto? Te entregan la bitácora, revisas que esté todo ok, tomas la llave, avión full combustible, peso de balance y tú te vas. Acá todo es más de conocer, de tocar tu avión, de sentirlo. De hecho, esa es la diferencia, ¿cierto? Y es lo que buscamos nosotros también. La gente que postula a nuestro club, que sea de ese estilo de gente, que le guste meter las manos, como se dice en buen chileno. No te vayas todavía porque ahora se viene el dato para que tengas una experiencia similar a la que tuve yo. Pero antes de todo quiero agradecer de todo corazón al Club Aéreo de Quillota, ubicados en el aeródromo El Boc, por abrirnos las puertas y vivir esta experiencia que fue completamente única. La generosidad y pasión que tuvieron ellos de verdad hicieron posible este capítulo de un día siendo piloto de avión. Pueden seguir al Club Aéreo de Quillota en Instagram y también quiero dar un agradecimiento especial a Francisco Abarca, que me facilitó estas tomas espectaculares de los saltos en paracaídas. Y acá pueden seguirlo en su Instagram para poder ver todo su contenido. Y la verdad es que este contenido no es un auspicio, de verdad es una recomendación de todo corazón, que de verdad fue una experiencia tan enriquecedora que sentí la necesidad de compartirlo con ustedes. Bueno, les dejo invitado al Club Aéreo de Quillota. Nosotros estamos en el sector del Boco, de la comuna, tenemos nuestra pista propia y hacemos actividades durante el año que son bastante buenas para que la gente se acerque a la aviación. No necesariamente tienen que venir a volar, sino que vengan, acérquense a nosotros, vengan a conocer este mundo. Nosotros tenemos en nuestros hangares en estos momentos y en todas las actividades tenemos simuladores de vuelo, simulador de parapente, y también los dejamos invitados para que estén atentos a nuestras redes sociales, ¿ya? Porque nosotros tenemos un evento grande en los veranos. Generalmente la fecha es cuando es el cambio de mes, enero-febrero. Nosotros tenemos el Festival Aéreo de Quillota, donde acá se llena de aviones, se llena de tanto aviones para volar como aviones en posición estática, para que puedan pasar el día acá. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y obviamente compartirlo. Gracias a tu apoyo puedo seguir explorando distintas profesiones u oficios en esta nueva sección de Un Día Siendo. Déjame acá en los comentarios qué profesión u oficio te gustaría que yo explore en el próximo video. Así que eso, mi gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.